Estamos en capítulo 23 y vemos que Jeremías está dando las acusaciones que Dios hace contra los profetas y sacerdotes, porque ya hoy es la cuarta noche y hemos visto desde el principio la razón del cautiverio o que iban a ir al cautiverio, por la mayor razón que los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes espirituales no estaban dando el ejemplo, presentando falsidades. Jeremías les habla que mucha mentira, falsidades. Entonces tienen el pueblo de Dios en un estado muy crítico y Dios, a través de 40 años de ministerio, Jeremías rogando si podría arrepentirse el pueblo de Dios, y no solo el pueblo de Dios, pero mayormente comenzando con el sacerdocio, los profetas, los políticos, reyes, etc. Entonces, vez tras vez, él se repite usando diferentes ejemplos, diferentes cosas reales, como él vio, por ejemplo, puso una cinta, se pudrió, fue el alfarero, más adelante ve higos, etc. Entonces, por ejemplos naturales, Dios está tratando de penetrar el corazón de esa gente, pero como hemos estado mirando todos los días, que la gente muy porfiada, rehúsan someterse a la palabra de Dios. Entonces Dios está en su misericordia tratando de mostrarlos las consecuencias que vendrán si no hacen caso a la palabra de Dios. Y tenemos que recordar que este libro es un libro que apunta exactamente a nuestro día, porque el libro fue escrito y Jeremías profetizando justo los 40 años antes del cautiverio, cuando el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia para estar 70 años hasta que fueron librados por Dios. Entonces nosotros, los que creemos que el fin se acerca, es nuestro día, y Jeremías nos muestra la actitud de la gente, básicamente la actitud de la iglesia. Aunque al final del libro él habla respecto a diferentes naciones, el pecado de ellos y la condición de ellos, pero básicamente todo el mensaje dirigido a Israel o a la iglesia. Entonces necesitamos realmente escuchar, no solo escuchar, pero poner en práctica lo que ese gran siervo de Dios está hablando. Entonces miramos las acusaciones que Dios hace contra los profetas y sacerdotes. Podemos leer el capítulo 23, el versículo 10, porque la tierra está llena de adulterios, a causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales desde el desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recto. Pues el contexto está hablando de los profetas y sacerdotes. Entonces dice su carrera o su ministerio fue mala. Entonces giraron a un lado hacia al mundo y muchas cosas que practica el mundo. Y Dios está diciendo, pero mis siervos, su carrera, su ministerio fue mala. Y dice que su valentía no es recta. Pues aunque habían profetas que con mucha fuerza profetizaron muchas cosas emocionales, haciendo cosas dramáticas, pero Dios dice, su valentía no es recta. Ahora, tristemente, Jeremías habla de los pobres, habla de los inocentes que no entendían muchas de las cosas. Entonces, cuando vieron esos profetas actuando o según ellos, o presentarse con mucha autoridad
y poder cuando no era una cosa recta. Entonces los inocentes fueron engañados, que pasa lo mismo hoy día, que cuando son nuevos e inocentes, porque poca de la palabra de Dios en nuestro día, entonces pueden profetizar y decir sus cosas en una manera muy dramática, y entonces muchos son llevados al error. En versículo 11, la Biblia dice de ellos: por tanto el profeta como sacerdotes son impíos, aun en la casa hallé su maldad, dice Jehová. En otras palabras, el pecado de ellos está dentro de la casa de Dios. Versículo 13, profetizaron bajo otro espíritu. Y los profetas de Samaria, he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Entonces, bajo otro espíritu, aunque dicen que es el espíritu de Dios, así ha dicho Jehová, etcétera, etcétera, pero era otro espíritu, y dice aquí que hicieron errar a mi pueblo Israel. Eso es lo que pasa. Por eso el pueblo estaba así, y Dios echa la culpa a los líderes en aquel entonces. Y si vemos las mismas cosas en nuestro día, ¿dónde echamos la culpa? Ahí la mayor culpa está en el púlpito. Versículo 14, 23, 14, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿Y cuáles eran sus torpezas? Cometían adulterio, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. Piensen esto, fortalecían las manos de los malos. En otras palabras, colegas con el mismo mensaje, colegas con el mismo comportamiento en adulterio, en avaricia, etcétera, invitan a ellos y les da mucha propaganda, etcétera, etcétera, porque como dice acá el profeta, que fortalecían las manos de los malos, en vez de convertirse, no, están usando los que están de la misma manada, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aún hasta en este día vemos esto, cómo va a nuestro mundo y cómo va a la iglesia. Esto está infiltrando más y más en la iglesia y en el ministerio. Hace algunos años yo estuve en una iglesia de un amigo mío por años que lo conozco, y después del culto almorzamos juntos. Y me dijo que mi hijo va a una iglesia pentecostal, no de él, pero en otro lugar. Va a una iglesia pentecostal y dice que abiertamente, sin pensar, que es una iglesia de homosexuales. Todos somos homosexuales. Una iglesia pentecostal, pero homosexual. Entonces, como ahí Jeremías hablando, son como Sodoma y como Gomorra. Dice versículo 15, del capítulo 23, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Va versículo tras versículo hablando de los sacerdotes y los profetas. Dice, he aquí yo les hago comer ajenjos y les beber vino de hielo, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Entonces, yo lo veo esto en nuestro día tan fuerte, mucha religiosidad. Es el peor enemigo del cristiano, el peor enemigo de la iglesia, es la religiosidad, no Satanás, aunque Satanás está detrás de la hipocresía, pero el peor enemigo es la hipocresía. Entonces, o la religiosidad. Y como se porta, como en un sentido huele como cosas de Dios o evangelio, muchos son engañados, pero el producto, el fruto final es la hipocresía. Dice el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimenten con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Entonces,
hablan visión de su propio corazón. Noten el versículo 17. Dicen atrevidamente, eso es lo que yo acabo de decir, dicen atrevidamente, como si tienen mucho poder y ahí que piensen que esto es, digamos, autorización de Dios, pero si no es si es doctrina falsa, si no es de verdad, realmente no es de Dios. Entonces dicen atrevidamente a los que me irritan, vea que... como yo le he dicho desde el primer día, este libro nos muestra el corazón de Dios y Dios se queja vez tras vez, mi pueblo no me conocen. Y fíjese aquí Dios se irrita. Dios se irrita. La gente nunca piensa en esta forma. Pero si quiere conocer a Dios, pues en la Biblia se encuentra tal cual como Dios es y como Dios siente. Sus sentimientos. Y aquí, en este caso de estos falsos profetas y sacerdotes, etc., de manera que están hablando fuertemente, atrevidos, esto irrita a Dios. Yo no quiero irritar a Dios. Yo tengo más interés en mi futuro, mi eternidad, de hacer cosas que van a irritar a Dios. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Como hemos estado mirando, los babilonios ya están en la puerta de Jerusalén y siguen los profetas hablando, ya no se preocupe, hay paz, no va a venir nada mal, ahí todo va a ir bien. Cuando tremendo engaño, mentira, y todo el pueblo de Dios fue llevado a cautiverio. Entonces, como hoy día, muchos dicen, pues no se preocupe, no va a haber problemas, ni el cristiano no va a sufrir, Dios nos va a sacar. Y ahí nos han engañado miles y millones de personas a lo largo de los años. Pero hay que entender este libro es para nuestro día. Y el profeta está diciendo, prepárese, cambie su vida para que pueda pasar por lo que yo voy a traer sobre la tierra. Que puede enfrentarlo. Ahora, dice 16, hablan visión de su propio corazón. Voy a seguir adelante. Son atrevidos y obstinados. 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos correrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Entonces, ellos corren sin ser enviados. Dios se queja de estas cosas porque Él quiere verdaderos. Y Él quiere que en el tiempo de cada uno, Él nos puede lanzar y ponernos en su perfecta voluntad. Pero ellos no esperan, quieren lanzarse a sí mismos y no fueron enviados por Dios. Y profetizan sin que Dios les hable. En otras palabras, si Dios no está dando una palabra, van a inventar una palabra. Porque la Biblia ahí en este libro habla profetizando de su propio corazón. Lo que son sus sentimientos, son sus deseos hacia una persona. Yo veo a alguien y yo deseo que esa persona tenga gran ministerio. Aunque Dios no me diga, pero mi corazón quiere que tenga un gran ministerio, yo me pongo a profetizar. Así dijo el Señor, yo te he visto con un ministerio grande, de su propio corazón. Ahora repito lo que he repetido todos estos días. Yo sé que hay legítimos profetas, hay legítimos siervos de Dios, y yo no estoy hablando en contra de todo el mundo cuando yo hablo así, pero como he dicho cuántas veces, parece que por lo menos había 2/3 falsos y una tercera parte legítima de Dios como Jeremías y otros. Ahora, versículo 30, hurtan la palabra de Dios de sus más cercanos. Esto puede ver muy a menudo. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová,
que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. En otras palabras, un profeta profetiza algo, ¡oh, qué bonito, qué lindo! Yo voy a profetizar esto también. Entonces yo tomo palabras que otros están dando, yo tomo visión de otro, magnífico si es la verdad, si es verídico, pero si no es la verdad, ay de mí. Pero ahí están robando las palabras, las prédicas, los sermones, las visiones, etcétera, etcétera, de los otros que son falsos. Qué horrible y qué peligroso para uno que hace tal cosa, porque Dios nos va a entregar espíritus ajenos, porque el que es rebelde, terco, rehúsa someterse, Dios va a bajar la cerca alrededor, y como vemos en el libro de Jeremías, está atacado, y Dios, si no hay arrepentimiento, hasta la destrucción de su vida. Versículo 31 dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. En otras palabras, no habla de pecado, muchos lugares ni hablan de la sangre, porque esto es muy como en un sentido muy feo que un pecador o otro escuche de sangre. Entonces no quieren hablar de la palabra sangre, y sabemos que es la sangre de Jesús es la única respuesta que hay. Pero ahí endulzan la palabra, no hablan de pecado. Recién yo estuve mirando uno ahí diciendo esto, que dijo ahí abiertamente, no hablamos de maldades. Y yo me pensé cuando dijo, ¿cómo es que voy a saber que hay pecado en mi vida? ¿Cómo es que yo voy a saber que la mentira es mala? ¿Cómo voy a saber que el fraude es malo? ¿Cómo voy a saber? La Biblia me enseña lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando yo voy endulzando la palabra, yo estoy robando el rebaño realmente hasta su herencia eterna. Entonces, tenemos que hablar, predicar, profetizar la palabra de Dios. Dice versículo 36, pervierten las palabras de Dios, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Entonces, están torciendo, lo que pasa es tuercen la palabra de Dios. Tuercen la palabra de Dios. Y yo he estado en lugares donde la gente está hablando, predicadores hablando, y yo digo, ¿cómo es posible que puedan hablar en esta manera? Porque están torciendo la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a saber que están torciendo, pervirtiendo la palabra si no la conocemos? Por eso muchos están engañados, porque no toman tiempo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos redarguye, nos lleva en el buen camino, y muchos no quieren recibir esto. Ahora, ¿cómo ha afectado la profecía de los falsos profetas y sacerdotes? Dice capítulo 23, el versículo 10, 23 versículo 10, lo leímos, porque la tierra está llena de adulterios. Dios mío, yo no voy a hablar porque yo puedo, pero hay demasiado. Es una plaga la inmoralidad en las iglesias, es una plaga terrible. También la tierra está bajo maldición, o la iglesia. Yo soy tierra, ustedes son tierra. Y si yo estoy fluyendo en esto, mi tierra está bajo maldición. Y mi iglesia, en ese mismo sentir, está bajo maldición. ¿Cómo es que Dios puede bendecir maldición? ¿Cómo puede? No puede. Pero lamentablemente la gente ciega. No entienden, no ve estas cosas y siguen en lo mismo. También en el versículo 10 del capítulo 23 dice, los pastizales se secaron. O en otras palabras, la palabra de Dios se secó. Cuesta encontrar una iglesia donde realmente predique la palabra de Dios. Mucha filosofía, muchas ideas humanas, humanismo, etcétera, etcétera, de que nos está enseñando, supuestamente para ellos es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es así. Versículo 13,
hacen errar al pueblo de Dios. Eso es lo que pasa esto. Versículo 15, toda la tierra está llena de hipocresía. Versículo 27, hacen que el pueblo de Dios se olvide de Dios. Oiga esto, que se olvide de Dios, porque no hay intimidad, no hay relación. Generalmente es una búsqueda de lo que yo puedo recibir y bendecir mi propia vida. Entonces la gente busca, va caminando en lo que Dios les da, pero realmente se olvida de Dios. Versículo 32, voy a leer 32. Ningún provecho hacen al pueblo de Dios. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé ningún provecho. Oiga, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hermanos, ¿pueden imaginar al final de nuestras vidas y al final cuando Dios llama a todo el mundo para juzgar el mundo entero? ¿Pueden imaginar este día cuando uno está que ha sido predicador tal vez por años, tal vez de renombre, etcétera, etcétera, y cuando está enfrente de Dios y Dios dice, ningún provecho has hecho mi pueblo? Ay, Dios mío. Dios mío, ningún provecho has hecho mi pueblo. Escucha, hermanos. Escucha. En capítulo 23, 28 y 9, Dios da 3 señales para saber cuándo la palabra procede de Él. En contraste, la palabra que viene de los falsos profetas. 28 y 29 del capítulo 23. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra de Dios es trigo que tiene sustancia y alimenta. No como la paja inservible, que es como la palabra de los falsos profetas. Predica la palabra. Y yo quiero añadir una palabra, predique la palabra con unción del Espíritu Santo. Porque hay aquellos que presentan la palabra, pero es más seco que el algodón. La palabra de Dios es como una llama que enciende un sentimiento hacia Dios, en vez de dejar al oidor sin ser conmovido ni afrentado. Yo he dicho cuántas veces, predicador, cuando me predica, hazme sentir mal. ¿Sabe una cosa que me da rabia? Tal vez aquí no hay tantos, hay hermanos así, pero en muchos lugares hay estos hermanos, abundan. Yo predico la palabra y al salir de la puerta me saludan. Oh, qué bonito su mensaje. Me da rabia. Yo no quiero un mensaje bonito. El predicador cuando me predica, que no me dé un mensaje bonito. Hazme sentir mi mal condición delante de Dios. La palabra de Dios es poderosa, efectivamente como un martillo, en vez de ser efecto o ser sin efecto y sin poder. Dios, vea lo que Jeremías está diciendo, predicador, futuros predicadores. ¿Qué clase de palabra va a presentar? ¿Qué clase de palabra va a dar? Yo he estado en México y un hermano precioso allá en México me dice, ahí viene el hermano Alan. Cuando el hermano Alan viene, siempre está tirando mucha piedra. Voy a poner mi casco. Bueno, yo no sé, no es mi intención de tirar piedras, pero tal vez es la palabra
tirándole piedras. ¿Por qué castigará Dios al pueblo por decir profecía de Jehová? Porque indica hablar con autoridad divina, la cual ellos no tenían. Vean al 30 al 40. Y hermanos, por favor, vean este versículo. No caiga en esa tentación. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurten mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Hasta el profeta al sacerdote, al pueblo que dijere profecía de Jehová. Eso es lo que estaban diciendo. Y hermano, yo le digo, yo tengo tanto temor que muy poco yo puedo decir, así dice Jehová. Casi nunca. Tengo tanto temor de Dios, de errar, equivocarme. Aunque yo sé que Dios habla directamente, me ha hablado directamente y usa otros también. Pero es que la verdad es, hay mucho bla, 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 bla. Así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. ¿Por qué no dice así dice Don Juan? Así dice señorita Betty. En vez de cubrirnos. Queremos cubrirnos. Oh, no es culpa mía, es Dios que está hablando esto. No. Profeta al sacerdote y al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigos sobre tal hombre y sobre su casa. Escucha, hermanos, tengan mucho cuidado. No ser tan ligero para decir así dice el Señor. Así dirás cada cual a su compañero, a cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que él respondió Jehová, que habló Jehová, mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, aquí que yo os eché en olvido y arrancaré de mi presencia vosotros a la ciudad que di a vosotros y vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, oiga, afrenta perpetua para la eternidad y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Es cosa seria lo que estamos hablando. Y tantas veces, tan livianos somos. Ay, Dios mío. Dios, ayúdanos, cambia nuestros corazones tan endurecidos y podamos entender a Dios y ver cómo Dios piensa y qué son sus maneras y lo que Dios ama y lo que Él aborrece. Conozca a Dios. Yo he dicho por años, yo no conozco a Dios. Claro, hace 58 años me convertí, 3 semanas después recibí el bautismo del Espíritu Santo y desde ese entonces he estado estudiando y sigo estudiando y enseñando, pero no conozco a Dios porque Dios es tan grande, tan inmenso, yo conozco un poquito de Él. Y fue la culpa que Dios está culpando al pueblo, no me conocen. No me conocen, por eso hacen tantas barbaridades. Es increíble las barbaridades que uno ve en el nombre del Señor. Ahora miremos algunas profecías de la cautividad, capítulos 24 y 28. La señal de las 2 cestas de higos.
capítulo 24, 1 al 10. Y lo que pasa aquí, Dios lleva a Jeremías y él ve 2 cestas de higos. Y Dios habla que una cesta son de higos buenos y la otra cesta de higos malos. Por ejemplo, dice los versículos 1 al 7 de capítulo 24, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Josim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Ahora, noten, está delante de la iglesia, el templo de Jehová. Y dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos. Noten la cosa, muy buenos o muy malos. Y dice, y de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos y muy buenos, y malos y muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, ahí Dios dice de los higos buenos, que de ellos son los cautivos del primer ataque contra Israel, y llevaron una parte con Daniel a Babilonia. Y dice que ellos, los de la primera batalla sobre Jerusalén, donde los llevan a cautiverio, ellos, ese grupo, los cuales se sometían a la cautividad, permitiendo a Dios tratar y juzgar su idolatría y impiedad en Babilonia. En otras palabras, el primer grupo dejó a Dios tratar con sus corazones, tratar con todo lo que tenían, y cuando salían, ahora yo quiero que miremos aquí versículo 27, esa gente que se sometían a la primera cautividad, ahí se arrepintieron en Babilonia, recibieron la corrección de Dios, se santificaron, dejaron al Señor tratar con sus vidas, dejaron su inmoralidad, dejaron su idolatría, dejaron todo lo mal. Les daré a ellos corazón para que me conozca que yo soy Jehová. Noten, que me conozca. ¿Qué era la acusación de Dios? Mi pueblo no me conoce. Mi pueblo no me conoce. Pero ¿qué es la promesa para los que conocen a Dios? Dice, para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, ¿qué es la enseñanza para mí y para ti? Que hoy mismo yo puedo amar al Señor, yo puedo tener a Dios en todo mi corazón y amarle con todo mi corazón hoy día, en medio del pecado, en medio de la maldad, en medio del mundo, pero en mi corazón 100% entregado a Dios. Hermanos, no esperemos, hermanos. Hay gente esperando, oh, Dios viene y va. No espere Permite al Señor hacerlo ya mismo. De comenzar a caminar de puro corazón delante de Dios. Y el Señor cambiará nuestro corazón. Un corazón que conozca a Dios, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo seré por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahora, 8 a 10. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, al resto de Jerusalén,
que quedó en esta tierra, a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra, que les di a ellos y a sus padres. Entonces la otra cesta de higos, que eran los higos malos, son los cautivos del segundo destierro, cuando Ezequiel fue llevado, los cuales rehusaron a Dios purificarlos en Babilonia. Interesante. El primer grupo permitió Dios a purificarlos. Y el segundo grupo no permitió a Dios purificarlos. Ustedes, todo el mundo ya sabe de cuando cayeron las torres en Nueva York, hace ya cuántos años. Y cuando eso sucedió, las iglesias se llenaron. Tengo amigos que los vecinos corrieron, pastores, amigos que los vecinos corrieron a sus casas para auxilio y temor, etcétera, etcétera. Y más o menos por 3 meses había como un reconocimiento, semi-despertar de la necesidad de Dios en los Estados Unidos. Pero después de 3 meses ya se acabó y las iglesias se vaciaron otra vez. Pero en ese entonces, mi padre espiritual, David Wilkerson, dijo, la próxima vez que eso suceda, la gente va a estar tan endurecida que no va a correr a Dios. Van a correr a Dios. Eso es lo que dice Jeremías. Primer grupo, llegan a Dios, se arrepienten. Pero el segundo grupo, no. Ahora, en esto, mire, ¿qué está pasando? Ellos están viviendo cuando está Nabucodonosor. Nabucodonosor viene, lleva un grupo, pasa algunos años, viene de nuevo, y entonces no, se durmieron totalmente. Se durmieron. ¿Qué dirá Dios a los hijos buenos? Los miraré para bien. Versículos 5 y 6. Los volveré a su tierra. Son promesas para nosotros, hermanos. Si somos fieles al Señor, los edificaré y plantará. O les edificará y plantará. Les dará un corazón conocedor de Dios. Les dará un corazón capaz de estar en contacto con Dios y conformarse a sus métodos. Ahora, los 70 años de cautiverio, capítulo 25, los versículos 1 al 14. En los versículos 1 al 8 de capítulo 25, ¿qué hecho tan sobrio se menciona? Que Jeremías, bueno, vamos a leerlo. 25 comenzando con 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Josías, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías, todo el pueblo de Judá y todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, es cuando él comenzó su ministerio, de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. Ya está profetizando 23 años. Comenzó en el vivimiento de Josías. Y después que él salió del trono, comenzó sus hijos y reinaron re mal. Entonces él vio el vivimiento y vio las iniquidades y pecados del pueblo de Dios, desviándose de Dios. 23 años profetizando. Él ha venido a mi palabra de Jehová, he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas. Había más que Jeremías profetizando.
y enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volvéis ahora de vuestro mal camino, de la maldad de vuestras obras, no, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ir con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ir con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores, contra todas esas naciones en derredor, y los destruiré. Los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Entonces, algo muy serio. 23 años profetizando, y el pueblo de Dios no escuchó sus palabras. Capítulo 25, 4 a 14. ¿Qué es predicho ahí y por qué? Vamos a seguir a donde paramos, comenzando con el versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación, por su maldad. Ha dicho Jehová, en la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizando por Jeremías contra todas las naciones. Fíjense en este versículo. Él dice, yo voy a traer todo lo que está escrito. Pues en el caso está hablando de Jeremías, pero en nuestro caso es la palabra. Y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que seremos juzgados por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a juzgarnos. Y eso es lo que Dios está diciendo acá, que ellos iban a ser, como dice, traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizando por Jeremías contra todas las naciones, porque ellos serán juzgados por muchas naciones y grandes reyes. Yo les pagaré conforme a sus, ¿qué dice la última palabra? Hechos, hechos, y los pagaré conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Noten, dice, serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Que significa que Dios va a permitir las naciones paganas. En al final será más que solo Babilonia, pero la Biblia habla de todas las naciones rodeando a Jerusalén. Pues ahí habrá. Al final de Jeremías, Dios juzga a las naciones paganas, mostrando que ellos tenían su parte y llevan también el juicio de Dios. Pero los 70 años que Dios tratando de llevar a su pueblo para verdadero arrepentimiento. Los 70 años de cautiverio por su falta de dar atención a la palabra de Jehová dado por sus profetas. Versículo 9, capítulo 25, ¿qué verdad es revelada? Que Dios tomará su siervo Nabucodonosor para ejecutar el cautiverio sobre su pueblo. Yo lo he dicho cada día que he estado, pero lo digo otra vez,
porque no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, porque Dios dijo que Nabucodonosor era su siervo. Y por eso, vez tras vez, Dios decía, sométese a Babilonia. Sométese a Nabucodonosor, porque él es mi siervo, porque no quieren someterse a Dios acá, en la tierra. Entonces yo los voy a llevar donde a la fuerza tendrá que someterse. Entonces yo digo, lo que dije antes, no espera hasta que Dios nos esfuerza de hacer lo que Él desea hacer en nuestros corazones hoy día. Y como yo he dicho, ¿qué significa el cautiverio? ¿Qué significa Nabucodonosor? Verdadero arrepentimiento, humildad, santificarse y caminar en santidad, sujeción a la palabra de Dios. Nos sometemos a la palabra hoy día, pero ellos fueron llevados delante del rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, sométese o la espada. Sométese o le vuelo la cabeza. Eso es lo que pasa. Literalmente eso es lo que pasó. Entonces para nosotros, someternos. O si no, muerte. Que sea muerte, ir al cielo sin herencia o al infierno. Porque la condición, como vemos, muchos de este pueblo, yo creo que muchos irán al infierno. Entonces es cosa seria. Recibir disciplina de Dios, cambiar nuestras vidas, corregirnos y ser quebrantado en la presencia. Pues ellos se quebrantaron en la presencia de Nabucodonosor. Pero nosotros es quebrantarnos en la presencia de Dios. Otro, capítulo 25, la copa de ira. La copa de ira, 25, 15 al 38. ¿Qué enseña la copa de ira? El furor de Dios vertido sobre el pueblo de Dios. Voy a leer algunos versículos de esto, capítulo 25, versículo 18. A Jerusalén y las ciudades de Judá y sus reyes y sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio, en burla, en maldición, como hasta hoy, el versículo 29 y 30. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, o la iglesia. Y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos. Eso es lo que la gente cree hoy día. No se preocupe, Dios nos va a librar de toda esta cuestión. Pero Dios dice, no serás absuelto, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. En la mañana fuimos a un desayuno con el apóstol Miguel Díaz, y él estaba hablando, y una cosa que marqué mi mente cuando estaba hablando, porque habló mucho de lo que viene en el mundo entero, y habló de la violencia. Lo que habló en esta mañana, habló mucho, mencionó vez tras vez violencia. Y esto me llamó mucho la atención, porque yo he estado enseñando ya 4 días que una de las formas que Dios usa para castigar a su pueblo es la espada. Y entonces yo escuché cuando él decía, porque él ve, bueno, ya está en acción, pero va a haber mucho más violencia sobre nuestra tierra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que esas cosas no son cosas que son solo palabras, pero son realidades. Y dice, ¿dónde estoy? Ok, sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová a los ejércitos, tú pues profetizarás contra ellos todas esas palabras. Y les dirá, Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará
cantará contra todos los moradores de la tierra. Versículo 34 al 38. Aullad, pastores, clamad. Ahora, noten a quién se dirige Dios. La culpa está en los pastores, el púlpito. Aullad, pastores, clamad, revocaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis con vaso precioso. Ahora, yo sé que esto pasó con Nabucodonosor, mataron cuantos de espada, pero hoy día piensa en nuestro día actual. ¿Qué están haciendo allá en los países árabes y hasta también en diferentes partes del mundo? El cuchillo degollando a la gente. Y dice Dios, dice aquí, y son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores. Ay, el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores. Y aullido de los mayorales del rebaño. Porque Jehová asoló sus pastos. Entienden lo que estamos leyendo, hermanos. Yo no tengo tiempo de estar mirando cada detalle, pero hay tantos detalles en este versículo. Debemos hacer caso, escuchar y releer, porque es nuestro día. Los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dijo cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de Susana. Ok, hasta ahí. De Susana, perdón. La ira de Dios, la copa de ira de Dios. Yo sé, y usted tiene su propio libre albedrío, su propia mente. Yo sé que muchos dicen, no, es imposible que vamos a ver algo de la ira de Dios. Pues, ahí decídese. El mensaje en el atrio de la casa de Jehová, capítulo 26, 1 al 4. Vamos a leer 26, 1 al 9. En el principio del reinado de Josim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. ¿Pueden imaginar Jeremías parado en la puerta de la casa de Dios? ¿Pueden imaginarlo? Y los sacerdotes con tanta pompa, con todos sus vestuarios así, entrando así, y se pone en la puerta. Y dice, habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Jeremías, no estorbe nuestros cultos. Estamos en banquete. ¡Qué lindo aquí que Dios nos está acá! No estorbe nuestros banquetes, por favor, Jeremías. Y habla a toda la ciudad que vinieron para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé, hábleles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelven cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pensó hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en la ley, la cual puse ante vosotros. ¿Pueden imaginar Jeremías profetizando y vienen los sacerdotes y todos los profetas ahí con tanta pompa y dicen, oiga, oiga, oiga? Hombre loco. Hombre loco. No le haga caso. Viene para arruinar nuestros cultos. Para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que Dios envió desde temprano y sin cesar, los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar esas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado, que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, ¡mátelo! Es tu futuro
predicador, si predicas la verdad, es tu futuro. Anímase. ¡Wow! ¡Aleluya! Cristo vive, a su nombre. ¡Wow! Me van a degollar, me van a matar. ¡Aleluya! ¡Ánimo, pastores! ¡Ánimo, siervo de Dios! ¿O quiere el cautiverio? Voy a endulzar la palabra. Oh, bonitos sacerdotes, preciosos profetas, qué lindo tus profecías. Me gusta tu palabra. Oh, me hace sentir tan cómodo. Aleluya. Perdóname mi locura. Este mensaje entregado en el atrio de la casa de Jehová, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, sino Él va a destruir su ciudad y el templo con su gloria. Ahora, versículos 8 y 9. ¿Qué muestra estos dos versículos acerca del pueblo de Dios? Que tiene un fuerte celo por la santa ciudad y el santo templo, pero el arrepentimiento está lejos de ellos. Leí esto, y cuando terminó de hablar, ya vemos diciendo: de cierto morirás porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta causa será como Silo, esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Adoraron el templo, pero no el Dios del tiempo, el templo. Celo para el templo de Dios, pero nada de arrepentimiento. 26, 20 y 40. Observe cómo la vida de los profetas ilustra el mensaje del libro de Jeremías, comenzando con 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaní y de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras al rey Joacim y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor, huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, Elenatán, hijo de Acbor, y los hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto, lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahikam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen las manos del pueblo para matarlo. Entonces, ¿qué vemos? Por someterse a la posibilidad de muerte, Jeremías vio y la consecuencia continuó profetizando. Pero por huir para salvar su vida, Urías murió y consecuentemente cesó de profetizar. Uno vive y otro muere. Recuerde lo que Jeremías dijo varias veces: he puesto delante de ti camino de vida, camino de muerte. La señal de los yugos, 27 y 28, los capítulos. Ahora, el significado de la señal de los yugos. Ahora vamos a leer 27, 11. Y más a la nación que sometiere. Bueno, tal vez sería comenzar un poquito más. Versículo 1, por favor, hermano. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová, Jeremías, diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, ponlos sobre tu cuello, y les enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen de Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido la di a quien yo quise.
Ahora yo te he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, ahí se repite, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él y su hijo, el hijo de su hijo, hasta que vengan también al tiempo de su misma tierra, la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y la nación al rey que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre, con pestilencia, esto es violencia, guerras, etc., ausencia de la palabra de Dios, todo manifestación diabólica, etcétera, etcétera, y plagas, y Jehová hasta que la acabe yo por su mano. Vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os los hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Vea montones diciendo, no vas a servir al rey de Babilonia. Dios viene y va a manifestar su mano donde va a romper el poder de Nabucodonosor. No se preocupe, hermanitos, Dios nos saca de esto. Porque ellos os profetizan mentira y haceros alejar de vuestra tierra para que yo os arroje y perezcáis. Mas la nación que se sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere y la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas esas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y su pueblo y vivid. Porque moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre, de pestilencia. Son las clases de castigos que Dios envía sobre su pueblo. Hambre de la palabra de Dios, toda clase de pestilencia, acciones demoníacas, etc. Violencia por la espada, matando uno al otro, o drogas, matando personas. Según ha dicho Jehová de la nación, que nos sirviere el rey de Babilonia. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente mi nombre, para que yo los arroje y perezcáis vosotros, los profetas que ellos profetizan. También los sacerdotes de todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas. Ellos profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán a Babilonia ahora pronto, porque ellos profetizan mentiras. Está diciendo, en las primeras cautividad, ahí todo lo que Nabucodonosor llevó a Babilonia, Dios va a librarlos y traerlos de vuelta aquí con nosotros. Y ellos son profetas si están ellos, y si está con ellos la palabra de Jehová. Oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que has... hermano, súbelo. ¿Dónde estoy? Ahora, ok, utensilios que han quedado en la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá, en Jerusalén, no vayan a Babilonia, porque se ha dicho Jehová a los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas, del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá, en Jerusalén. Y a Babilonia serán transportados, y así estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré en este lugar. Pero fíjese, dice, a Babilonia serán transportados. Lo que estoy diciendo, espero que puedan creer el mensaje de este libro, porque son cosas seguras, son cosas seguras, porque cuando Dios habla, Él habla y no lo cambia. Ahora, a no someterse al gobierno de Nabucodonosor, el pueblo,
pueblo de Dios perecerá. 28, 1 al 11. ¿Por qué dijo Jeremías amén a la profecía falsa de Hananías? Vamos a comenzar con 28, 1. Ahora, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequim, rey de Judá, año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Sur, profeta, que era de Gabón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver este lugar donde los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para levantarlos de Babilonia. Y lo haré volver este lugar a Jeconías, hijo de Josim, rey de Judá, y todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y dijo el profeta Jeremías: amén, hermano, amén, profeta, qué linda palabra que nos da. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia, este lugar. Y con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en todos tus oídos, los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. Dice: y obviamente Jeremías había dado esta señal tiempo antes que esto está pasando. Y Jeremías se puso yugo sobre su cuello. Estaba caminando cuánto tiempo entre el pueblo de Dios con el yugo puesto. Y ahí viene este enfrentamiento. Entonces Jeremías está allá con el yugo allá y dice: entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. ¿Pueden imaginar esto? Ese profeta con tanta pompa y audacidad. No, hombre, lo que Dios va a hacer, Él va a arrancar el yugo y va a romper los yugos del pueblo de Dios. Mucha pasión y supuestamente autoridad, y etcétera, etcétera. Pero era mentira. Y habló Hananías: bueno, en 2 años esto va a pasar. Y después que el profeta Hananías, levántelo, hermano, rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla, Hananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: ahora oye, Hananías, Jehová no te envió. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto ha dicho Jehová: aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morarás en este año. Ahí viene el verdadero profeta. Porque hablaste rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Hananías en mes séptimo. Ahora, yo no hablo en esta manera para que usted vaya matando personas, jamás. Pero lo que estoy diciendo, la diferencia entre el falso y el verdadero. Otra cosa que me llamó mucho la atención hoy del profeta apóstol Miguel Díaz, dijo: una de las características muy importantes que necesitamos en nuestros días es el discernimiento. Discernimiento. Y yo he dicho estas cosas por años: el pueblo no tiene discernimiento.
tragan cualquier cosa que viene. Cualquier novedad, están tragándolo. ¿Qué características vemos de Ananías, el pretendido profeta, que podemos ver? Ya lo leímos, pero él profiere una profecía agradable, prometiendo una liberación rápida de Babilonia. Él habla con mucha seguridad, intrépidamente alegando que tiene la autoridad de Dios. Eso uno lo ve muy a menudo. Al ser contradicho al pueblo, únicamente defenderse reafirmando lo dicho con palabras altisonantes y acciones apasionadas. Sus profecías falsas recibidas por el pueblo da confianza en mentira, dando esperanza falsa. Rebelión contra Jehová, porque produce corazón duro. Hermanos, escúchame. El profeta falsa, que habla falsedades, trae maldición sobre el pueblo de Dios. Es muy seria esta cosa. La rebelión produce dureza de corazón. Ahora, algunas enseñanzas de la profecía de Ananías: aquellos quienes hacen una ruidosa pretensión de hablar por Dios pueden tener menos derecho a hacerlo. Ahora, yo no estoy en contra del ruido. Yo grito mucho. Y no estoy en contra de esto. Pero cuando uno grita y todo esto no es una garantía, es Dios. La verdad de una profecía deberá ser medida no por la vehemencia con la cual hablare, sino por la firmeza de su fundamento. La insolencia y el abuso pueden ser usados como una defensa última para discursos indefendibles, como también para aceros indiscutibles. 28, bueno, ya hemos leído esto. ¿Qué hace Dios? Él está respaldando a Jeremías, está respaldando a Jeremías y su mensaje de acuerdo con Deuteronomio 18, 20 al 22. Hermano, ponga 18 de Deuteronomio, versículos 20 al 22. ¿Cómo vamos a saber lo que es profecía verdadera y no? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que él hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló de tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, si se cumple, puede ser de Dios. Pero si no se cumple, no es profeta. Y no visítele más. No le escuche más. Es mentiroso. ¿Cómo vas a saber? Si cumple o no se cumple. Muy sencillo. Pero yo sé que estoy hablando. Yo he estado en estos lugares donde constantemente está recorriendo y hablando tantas promesas y cuantas cosas. Y nunca acontecen. Pero el pueblo es tan tonto que siguen visitando y ofrendando, dando grandes sumas de dinero para sus ministerios. Profecías a los cautivos en Babilonia, capítulo 29. La carta de Jeremías a los cautivos. Ahora Jeremías escribe a los cautivos que ya fueron llevados cuando fue atacado en la primera vez.
Y dice 29, 1 y 2. Estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas de todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Silas, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, habitarlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os desmayáis. Entonces el profeta estaba diciendo: en 2 años van a volver, Dios nos va a librar. Ahora Jeremías dice: no, cásense, cultiven sus fincas y tierras, etcétera, etcétera. Vive una vida normal, porque vas a estar ahí 70 años. Está hablando, profetizando el primer grupo que ya estaban en Babilonia, quienes fueron allá bajo el rey Joaquim, cerca del año 606. Y Segundo de Reyes 24 nos habla de esto. Pero esto fue el grupo que fue llevado con Daniel. Y ese grupo escuchó a Dios. Cambiaron, se arrepintieron. Gracias a Dios que tuvieron Daniel ahí profetizando, hablándoles. Y ese grupo se convirtió, cambió. Ahora, en 29, 4:10, ¿qué mensaje fue entregado a los cautivos? Someterse a la cautividad, multiplicarse en medio de ella, porque ella va a durar 70 años. Ahora, enumere las promesas alentadoras que Dios promete sucederán por la cautividad. Ahora, noten aquí, porque yo he estado hablando mucho negativamente, porque todo lo que Dios dice al pueblo, y el pueblo rehúsa, pero vamos a estar mirando ahora de aquí al final de la clase hoy, lo que pasa cuando uno se somete al cautiverio, lo que Dios hace en nuestras vidas. Y hay grandes promesas para nosotros si hacemos caso al Señor y su palabra. Ahora, en 29 versículo 10, Dios dice una de las cosas que va a pasar. 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. En otras palabras, cuando nos sometemos a Dios, Dios nos va a visitar. Por eso yo digo, no esperamos hasta el último minuto, pero hoy día nos sometamos a Dios y Dios nos va a visitar hoy. Yo sé que por ellos es literal, pero ¿qué de mi vida hoy? Dios me llama hoy de someterme al Rey, a la palabra, todo lo que Él dice, y si yo lo hago, Él me va a visitar. Yo quiero la visitación de Dios. Venga mi vida, Señor. Por eso yo me someto, me humillo, yo cualquier cosa, porque yo quiero que Dios me visite. Y además dice: y despertaré sobre vosotros. Aleluya. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Aleluya. Yo quiero más de la palabra. Más de la palabra. Y Dios dice: le voy a dar más revelaciones. Más revelaciones. Voy a despertar la palabra. Y porque vamos tan secos, tan acongojados. Ay. ¿Por qué están no se somete? Pero sométese. Dios va a revelar tu palabra a ti. Aleluya. Dios despertará su buena palabra sobre su pueblo. El versículo 11. Dios asegura a su pueblo que son pensamientos de paz y no de mal sobre ellos. Dice: porque yo les sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que daros el fin de que esperáis. Qué tremendo. Dios dice: yo les voy a dar paz en medio de la tribulación.
No todo va a marchar sobre el ruedo de color de rosa, pero le voy a dar paz en medio de esto, hermanos. Lo que está diciendo, vienen aflicciones, tribulaciones, vienen, pero Dios dice, yo te prometo paz. Yo te prometo paz. Ahora los falsos prometiendo paz. Y mire, aquí hay algo interesante. ¿Cuánta gente cita este versículo? Lindo el versículo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperáis. Muchos citan este versículo, pero mayormente fuera de su contexto. Porque el contexto es, si se somete. No es para cualquier persona este versículo. Es, si se somete, entonces yo le doy esto. Versículo 11 también. Dios promete darles el fin que esperan. Ahora, ¿qué es el fin que esperan? Bueno, cuando vamos en esta vida, sabemos que al final vamos a estar con el Señor después de su venida el milenio. ¿Qué fin espero yo? ¿Qué fin tengo yo? Yo quiero reinar en el milenio. Yo quiero una herencia grande en la eternidad. Yo quiero estar cerca de mi Señor en la eternidad. Y Dios dice, yo le voy a dar el fin que espera. Escúchame, por favor, yo te imploro, escúchame. La promesa dice, si me somete, yo le voy a dar el fin que está esperando. Vean la realidad de nuestras iglesias. Todo el mundo vamos, aleluya, vamos a estar al lado del apóstol Pablo, vamos a estar con el Señor. Y aquí vivimos en rebeldía, fornicación, y esperamos todo esto. Hermanos, mi Dios no es mentiroso. Mi Dios no es mentiroso. Yo quiero ese fin. Pero ¿cómo llego a ese fin? Jeremías lo explica claramente. Pueblo de Dios, versículo 12, invocará a Dios y Él los oirá. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Yo los oiré. ¿Qué pasó con ellos? No, Dios no les escuchó. Porque vivían en su pecado. Dios dice, ni hable más de ese pueblo de Jeremías. No ore por ellos. Yo me estoy cansado de arrepentirme. Pero ahora, si me someto hoy, hasta antes que venga la cosa bien seria, Dios me va a escuchar, me va a oír. Esto es lo que quiero, hermanos. Aleluya, Jesús. Versículo 13, el pueblo de Dios buscará a Dios con todo su corazón, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios hace. Cuando me somete, tú sometes al Señor, cambia nuestro corazón, quita la dureza de nuestros corazones, nos da corazón de carne, saca las piedras de nuestros corazones, y ahí Él nos encuentra. Porque buscamos a Dios con todo vuestro corazón. Versículo 14. Dios será hallado por su pueblo y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver a nuestra cautividad. Y os rellenaré de todas las naciones, de todos los lugares donde se arrojé. Dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pero Dios los va a hacer volver de su tierra. Bueno, estaban en Babilonia, pero van a volver a Jerusalén. Ahora, el contraste de las personas y sus mensajes, dado por los profetas falsos, mientras Jeremías profetizan. Leímos esto. Bueno, no, perdón, 28 y 9, 29, 8 y 9. Ellos alentaron esperanzas falsas entre el pueblo a prometerles una libertad pronta de la cautividad. Versículo 15, orgullosos porque tenían sus propios profetas.
los que creen, yo he escuchado decirle, Dios no va a hablar. La única forma que Él habla es a través de nosotros. Ellos tenían sus propios profetas. 29, 21, 22, la maldición de ellos caerá sobre el pueblo de Dios. 29 y 23, su testimonio no era digno de un hijo de Dios. 29 y 24 al 26. Vamos a leer 29 y 24 al 26. Y Semanías de Nehelam hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y todos los sacerdotes diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profeticen, poniéndolo en el calabozo, en el cepo, que es Jeremías. Entonces vemos que ellos autodesignaron sacerdotes. Autodesignaron sacerdotes. Consideró el verdadero profeta como loco, que debía ser puesto en el calabozo. 29 al 32, Dios lo considera a ellos, a su mensaje, como rebelión. Comenzamos con 29. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semanías, porque os profetizó Semanías, yo no lo envié, y lo hice confiar en mentira. Por tanto ha dicho Jehová, y aquí yo castigaré a Semanías, y su descendencia no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Y ahí es lo que yo acabo de decir hace unos minutos atrás. El profeta falsa siembra rebelión entre el pueblo y maldición. Eso es lo que sucede. El libro de las promesas de restauración, capítulo 30 a 31. Vamos a leer 31 a 3. 31 a 3. Palabra que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que yo te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Entonces, ¿qué está diciendo? De escribir todas las palabras de Dios en un libro, para que el beneficio de los cautivos que iban a regresar. ¿Qué nos muestra el versículo 24? Capítulo 30, versículo 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y al fin de los días entenderéis esto. Que no todo va a ser cumplido después de los 70 años de cautividad, sino que su cumplimiento total será en el fin de los días, o sea, en el retorno que comenzó en 1948, versículo 3. Leo el versículo 3, vuelve al versículo 3. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, que haré volver los cautivos de mi pueblo Israel de Judá, y ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y disfrutarán. Pero aquí hay 3 cumplimientos de esta profecía. Después, en su retorno en 1048, y después de la gran tribulación, los versículos 5 al 8. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no paz. Inquirid ahora, mirad si el varón da a luz, porque ha visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Se ha vuelto pálidos todos sus rostros, y aún grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ellos será librado.
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de tu cuello, romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Pero esto se refiere después de la gran tribulación y en el versículo 9, tercer cumplimiento, el milenio, sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey, a quien yo les levantaré. O ese milenio cuando David va a reinar con Jesucristo desde Jerusalén. Pero eso es lo que vemos. Pero es interesante, yo quiero mirar algo acá. Donde habla de como mujer, dolor. Y como mujer que está de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. Esto es lo que va a pasar porque está hablando de la gran tribulación. Pero para poder yo pasar allá, esto tiene que pasar hoy en mi vida. Donde yo tengo dolor de parto. Donde Dios tratando con mi vida. Dios tratando con mi terquedad. Dios moviéndome a humillarme. Nadie quiere hacerlo. Nadie quiere hacerlo. A sujetarme a su palabra, a abrazar la disciplina de la palabra. Nadie quiere. Es como dolores de parto de obedecer. Ay, no quiero. Quiero mi propia voluntad. Y para poder hacer la voluntad de Dios, grandes dolores, como dolor de parto como una mujer. Pero yo prefiero esto hoy día en mi vida que esperar más allá. Ahora, enumero lo que Dios cumplirá en su pueblo por la obra de la cautividad. Capítulo 30, versículo 6. 30, versículo 6. En querida hora mirad si el varón da luz, porque ha visto que todo hombre va a dar a luz, o la vida de Jesús. Es lo que Dios promete, porque ha visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Así ha vuelto pálidos todos los rostros. En el tiempo de dolores, de obediencia a Dios, ¿qué está pasando? Dando luz a Jesús. Dando luz a Jesús. Jesús dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad. Todo lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo único que yo hablo. Dolores de obedecer estas cosas. Pero a la vez que yo obedezco, este dolor se convierte en un dolor de producir la vida de Jesús. Porque es que vemos poco semejanza de Cristo hoy día. Nadie quiere pasar por los dolores de parto, obedeciendo la palabra de Dios, sometiéndose a todo lo que significa. Muy pocos quieren esto. Pero si podamos entender, hermanos, si tenemos una visión de la eternidad, yo he dicho esto muchas veces, caminaría sobre mis rodillas. No importa, caminaría sobre mis rodillas. No importa dónde tengo que ir para pedir perdón, para arreglar mi vida con otro. Porque me interesa lo que estoy hablando acá. Hoy día, ¿cuántos rehúsan humillarse? Pedir perdón. Muchos no. Pero cuando uno comienza a entender lo que estoy hablando, no hay ningún sacrificio demasiado grande. Ninguno. Porque estamos hablando de una futura herencia con Dios. Y cuando yo digo esto, esta futura herencia con Dios comienza hoy día en mi vida. En la medida que yo voy
cumpliendo lo que significa el cautiverio. Versículo 8. ¿Qué más significa para el que se somete? Quebrar el yugo de su cuello o liberación de toda atadura. Hermanos, qué tremendo no tener ataduras en la vida. Es una bendición enorme, donde no hay ninguna atadura en nuestras vidas. Puedo perdonar a otro, no voy a guardar rencor, voy a ser fiel con mis finanzas a Dios, lo que sea. Qué bendición más enorme de tener liberación de toda atadura de la vida. Y muchos esperan, pues, cuando el Señor nos lleve al cielo, esto va a pasar. Hermanos, permite Dios hacerlo hoy. Romper las ataduras de nuestras vidas. Librarnos de todo lo que uno puede tener. Versículo 9. Dice, versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios, a David su rey, a quien yo les levantaré o someterá al rey, sumiso a Jesús, sumiso 100%. Versículo 10 dice, y tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo de lejos, a ti y tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Vivirá en descanso y tranquilidad, paz total, paz total. Hermanos, es increíble cuántos hermanos no se llevan bien con otros. Es increíble. No hay paz entre el pueblo de Dios. Porque no obedecen las reglas. Las reglas nos muestran cómo tener estas cosas. Pero el ser humano no quiere. Versículo 11. Castigado con justicia o aceptar la disciplina de Dios. Dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruir todas las naciones en las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Ve? Es esencial la disciplina. Es que no hay otra manera, hermano. Es esencial la disciplina de Dios. Ahora, ya vamos a tomar un descanso acá, pero ¿qué piensa de lo que estoy hablando acá? Una pregunta les hago. En lo que he hablado durante ya son 4 días, 3 y medio. ¿Qué reacción hay en su corazón? ¿Qué reacción tiene en su corazón? ¿Tiene ganas de someterse a Dios? Gracias por los amenes. Pero, una pregunta. ¿Usted cree que yo estoy hablando con enojo o ira o desprecio? Aunque yo sé que, como cuando yo entré hoy, un buen hermano me dijo, hermano, hoy otra vez va a jalar las orejas. No los reciba así. Yo estoy tratando de hablar con todo amor de Dios que me da. Porque yo no quiero que nadie se perezca. Quiero que todos tengan una hermosa herencia. Pero yo sé el camino a llegar ahí. Yo sé el camino para llegar. Por eso, tal vez no les suena bonita. Pero hermanos, escucha lo que estoy diciendo. Con todo amor que es posible que puedo hablar para su beneficio. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú eres, Dios. Tanto amor que tiene para con nosotros. Y qué ejemplo de este Jeremías que nos da. Gracias por su vida, que fue fiel en lo más difícil.
Pero oh, qué glorioso esperanza que nos da. Gracias, Jesús. Jamás queremos batallar contra ti, Señor. Pero nuestros corazones pueden recibirte de todo corazón. Y cambia nuestros corazones de dureza a corazones blandos. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Amén, hermanos. Amén.